la palabra que tengo de manera especial para ti. Formó mi pensamiento. Mira, yo vengo a decirte hoy que apartados del mundo, el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Pero cuando nos apartamos de verdad, cuando rechazamos las cosas del mundo, cuando nos apartamos del pecado, cuando rechazamos la vieja manera de vivir y entramos a un proceso de vida nueva, el poder de Dios se glorifica en ti. Comienza a obrar el poder, comienzas a vivir una vida de poder sobrenatural, una vida con una visión espiritual perfecta, donde ves el peligro a 10 cuadras, donde rechazas el pecado, lo repudias, porque ya entiendes que has sido apartado. Cuando una persona se aparta, el Señor lo usa con poder, desciende fuego del Espíritu Santo en su vida, cuando entiende que realmente ha sido apartado. Yo hoy quiero decirte exactamente de que separados del mundo, poderosos en Dios. Mira lo que te estoy diciendo, separados del mundo, poderosos en Dios. Pero yo quiero basarme en una historia real que vivió el profeta Elías. El profeta Elías representaba la presencia de Dios en la tierra. El profeta Elías fue un varón de Dios, fue un hombre usado por Dios, con milagros. Y quiero decirte un poco el contexto antes de entrar al pasaje que quiero que hoy ocupe la conversación que vamos a tener. El profeta Elías era perseguido por Jezabel. Era una reina mala, perversa. Por allí la debemos haber visto en películas, en las redes sociales. Jezabel era una reina dominante, una mujer avara, una mujer que sometía a su marido a las decisiones que ella tomaba. Ella le decía que iba a matar y él era incitado a matar. Acab era un hombre al principio de Dios, pero la mujer lo llevó a pervertirse. Y entonces estaban en contra de Elías, el siervo de Dios, y de los profetas que había establecido Dios en ese momento de la historia de la tierra. Estaban en contra, eran perseguidos. Jezabel los mató a toditos y quedó Elías. Los mató, pero el siervo de Acab, Abdías creo que se llama, ya lo vamos a ver por allí. Abdías era el mayordomo del rey, pero era un hombre desde la juventud, dice la palabra, temeroso de Dios. Y cuando Jezabel estaba persiguiendo a los profetas, él escondió como a 200, 400, de 50 en 50 en cuevas y lo alimentaba. Había hambre en la tierra, había mucha hambre, había sequía. Y ese mayordomo los escondió en cuevas y los alimentaba con pan y agua. Con pan y con agua. René, yo te voy a pedir que ahí está, el sol te está pegando. Si quieres siéntate aquí o aquí adelante. ¿Seguro? ¿Estás bien allí? Ok, listo. Ok, él les mantenía con pan y agua y los salvó. Pero Acab y Jezabel perseguían a Elías a todos los sitios, en todas las naciones, preguntaban por él y no sabían de Elías. Y en un momento hubo una gran sequía en la tierra, los arroyos se secaron y el Señor sostenía a Elías. Y Elías, dice la palabra que Elías, de parte de Dios, como un juicio de Dios, oró para que no lloviera por 3 años y se detuvo la lluvia. Era un hombre apartado para Dios, apartado del mundo, y Dios le usaba con poder. Te voy a contar el contexto para que luego leamos y estés ubicado en lo que yo te voy a leer. Escúchame algo. Él fue y oró para que no lloviera y dejó de llover, y el Señor le sostuvo. Le dijo: te voy a mandar al arroyo de Querit, un arroyo donde había agua fresca, y allí estuvo Elías por un tiempo, y mandó a los cuervos a que le bajaran carne, le trajeran carne, y allí le alimentaba y le daba de tomar a Elías. Era un hombre apartado para Dios, que veía la mano poderosa de Dios. Y dice la palabra que el arroyo de Querit se secó y Elías quedó bueno. Él no se asustó porque él obedecía y era guiado por Dios. Y mira la orden que le da Dios. Le dice: Elías, ya vete de aquí, que yo te voy a seguir sosteniendo. Te vas a ir a Sarepta, una población. Sarepta, allí está una viuda. Mira cómo dependía de Dios. Allí está una viuda. ¿Qué te puede sostener una viuda?
Te vas a ir donde esa viuda y ella te va a alimentar y te va a sostener. Y Elías no criticó, dependía de Dios. Oía la voz de Dios y fue. Y cuando encontró la viuda, tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y le dijo Elías, dame de comer. Y le dijo, no, si ya mira, lo que me queda es este poquito de harina, este poquito de aceite. Lo voy a preparar para comérmelo con mi hijo y echarme a morir porque ya no tengo más nada. Y Elías le dijo, ok, anda y prepáralo, pero primero me das a mí. Elías representaba la voz de Dios. Primero Dios, después lo demás, ¿verdad? Primero me alimentas a mí, después comes tú y tu hijo. Y dice que lo hizo así. Y dice que le sostuvo por un poco de tiempo. Y no escaseó la harina ni el aceite nunca en ese hogar. Amén. Gloria al Señor. Mira la vida de Elías. Te quiero llevar para que comprendamos el contexto de lo que te voy a leer. Pero luego de eso, pasado muchos días, Elías comenzó a oír y Acab como rey sentía las bestias se le estaban muriendo, el ganado, los caballos de trabajar. Y él le dice a su siervo, Abdías, mira Abdías, tú te vas por un lado, yo me voy por otro, a ver qué conseguimos, porque se nos van a morir las bestias. Y no tenemos cómo trabajar. Y dice la palabra que uno agarró por un lado, otro por otro, y Abdías se encontró con Elías. Y Elías le dijo, para resumirte, le dijo, dile a tu rey Acab que venga acá. ¿Pero qué te he hecho yo, Elías? Si yo lo que he hecho es ayudarte. Tenga misericordia Dios conmigo. Yo salvé a los profetas. Yo desde mi juventud he temido a Dios. ¿Por qué me mandas ese hombre si yo lo traigo para acá? Y el Espíritu dice a sí mismo, y el Espíritu te traslada a otro lugar, y cuando venga tú no estás, ¿me va a matar a mí? No me pongas a hacer eso. Y le dice, anda como te digo y tráelo. Y cuando vino acá, ahora te voy a contar la historia. Lo encontró. Ellos tenían muchos profetas. Pero otra cosa que se me olvidó, había un dios que adoraban, era Baal. Baal. ¿No será el mismo carnaval? ¿Verdad? Carne para Baal. Baal era el dios que adoraba, y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se había abocado a la idolatría, se había apartado de la fe en el Dios verdadero, y Elías ya estaba harto. Y muchos profetas eran del mismo pueblo, la mayoría eran del mismo pueblo de Israel, los profetas de Baal, no del Dios Altísimo. Y dice que cuando llegó, ahora sí te quiero llevar al versículo, el 19 dice del capítulo 18, Primera de Reyes capítulo 18, Primera de Reyes capítulo 18. Mira cómo dice, después de toda esta historia, este preámbulo que te cuento, dice que y él respondió, yo no he. El 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal. Elías reta a Acab a que traiga a sus profetas. Mira lo que le dice, envía ahora pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. A todo Israel, no solo los profetas. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, otro dios, que comen de la mesa de Jezabel, de la reina. Tráelos para acá. Envió acá, entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. A ver, te los traigo. Y entonces Elías le dice, y acercándose Elías, ahora nos vamos acá, déjame un momentico pasar a esta página. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Eso se parece a muchas personas. A veces están en la iglesia, a veces están sirviendo al Dios de los ejércitos, a Jehová Dios, a Jesús de Nazaret, pero también tienen otro pie en otro lado. Eso parecía que era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Allá está la mamá. Y Elías, no pierdas la historia, que está muy buena.
Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id por el pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Los demás murieron. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y dice: dénsenos pues 2 bueyes. Quiero que no pierdan detalle. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Eso me lleva al Salmo 115. Tienen ojos, mas no ven; manos, mas no palpan; pies, mas no andan; boca, mas no habla; oídos, mas no oyen. Semejantes a ellos son los que le adoran. Son muertos. Y dice que hasta el mediodía, y decían: Baal, respóndenos. No había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ese era un ritual, me imagino, invocando a sus dioses, que bajaran, prendieran el fuego, que quemaran la carne. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: grita en voz alta, en gran alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre, se cortaban hasta chorrear la sangre sobre ellos. Nada. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Se habían olvidado de adorar a Jehová. Entonces tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar para separar. Eso separaba. En que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, mojen todo. Dice que vaciaron agua y le hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de zanja. Eso no agarraba candela. Pero dice la palabra que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y del centro evangelístico Palabra de Dios, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Gloria a Dios, aleluya. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos,
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Gloria al Señor. Aleluya. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es una historia poderosa. Es una historia de poder. Es una historia épica. Estamos frente a una historia épica en el Monte Carmelo. Un escenario de enfrentamiento. Un escenario no solo entre Elías y los profetas de Baal. Era un escenario que estaba enfrentando dos sistemas. Dos sistemas, el del mundo y el de Dios. Hoy en día continúan los mismos sistemas. Son dos sistemas, el del mundo y el de Dios. Pero gloria al Señor, nosotros hemos sido separados. Amén. Nosotros hemos hecho un altar para Dios y tenemos una zanja alrededor que nos separa del mundo. Por eso hoy te vine a decir que separados del mundo, poderosos en Dios. Yo lo creo, separados del mundo somos poderosos en Dios. Pero este relato nos enseña que la separación del mundo es muy esencial para experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Esa es la enseñanza que tiene esta palabra. La separación del mundo es necesaria, es esencial para poder experimentar el poder de Dios en tu vida. Yo llegué a Cristo para experimentar el poder de Él en mi vida. Yo llegué a Cristo para ver sus milagros. Yo llegué a Cristo para ver descender fuego del Espíritu Santo en mi vida, en mi hogar, en mi cotidianidad, porque le doy lugar y le doy el primer lugar al Dios de mi vida. Hermanos, vemos aquí un pasaje que nos enseña una historia poderosa que nos lleva a meditar si realmente estoy viviendo separado del mundo o todavía mi pensamiento claudica. Elías les dice: ¿hasta cuándo claudicarán? ¿Hasta cuándo claudicas? Una persona que claudica, dice Santiago, que es como la onda del mar, que va y viene, no tiene estabilidad. Hay personas que llegan a Cristo, esos no vinieron hoy, que están un ratico con Cristo y un ratico con el mundo. Están un ratico y claudican. Y Elías ya estaba harto de ver a un pueblo que veía la gloria de Dios, de ver a un pueblo que fue sacado de la esclavitud, de ver a un pueblo que Dios le provisionó pan y agua en el desierto por 400 años, por 40 años, que le promovió su sustento aún en la esclavitud allá con los egipcios. Un pueblo rebelde, un pueblo que se construyó un propio Dios, un pueblo que era idólatra, un pueblo que no se conformaba con un Dios, sino que tenía muchos. Pero Dios, en su misericordia, entregó a su Hijo Jesucristo para darnos salvación, para separarnos del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en ese mundo, sino que alcance la vida eterna. Hermanos, estamos frente a una palabra poderosa. Elías fue enviado por Jehová para provocar una crisis. El contexto que te conté, para que orara, para que no lloviera, para mostrar la gloria de Dios, pero él fue sostenido. Y luego solucionar el conflicto entre la adoración a dos deidades. Dice después que Elías oró, más adelante, si te sigues leyendo el primer libro de Primera de Reyes, allí vas a encontrar que oró y por allá apareció una nubecita que dice que era del tamaño de una mano y comenzó a llover nuevamente. Elías oró para que no lloviera y después oró para que lloviera, porque era el varón de Dios, el siervo de Dios. El pueblo de Israel había dejado de ofrecer adoración y sacrificios a Dios en el altar del Monte Carmelo. Veo que Elías dice que restauró el altar. Estaba arruinado. Estaba arruinado. ¿Sabe cuántas familias, saben cuántas iglesias han arruinado el altar de Dios? Han arruinado. Lo han arruinado con altares paganos. Lo han arruinado con hechicería, con idolatría, con brujería. Y le han arruinado el altar que era para Dios.
Pero Elías marcó la pauta, lo definitivo de volcar al pueblo a adorar al Dios de los ejércitos. Dice la palabra, el reino del norte, hubo una separación del pueblo de Israel, había el reino del norte y el reino del sur. Este reino del norte estaba sumergido en una profunda crisis espiritual. Pero el rey Acab y su siervo Abdía fueron en busca de pasto para ver qué lograban y se encontraron con Elías. Y Elías le dio esta gran lección del poder de Dios. Porque Elías era un hombre apartado para ser usado por Dios. Hermano, en primer lugar, te quiero decir, en estos primeros versículos, el 20 y el 21, que la separación de la influencia mundana es importante. La separación de la influencia mundana. El mundo infiltra nuestra mente, el mundo infiltra nuestro corazón, infiltra el corazón del hombre. Dice la palabra cuando estudiábamos hace 2 domingos atrás la voluntad de Dios, si recuerdan. La voluntad de Dios dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. Hermanos, el mundo está llenando la mente, no solamente de la persona que está en el mundo, sino de la persona que se está acercando a Cristo, le está cautivando con los placeres. Hay personas que aún conocen a Cristo y su Dios es el dinero. Hay personas que conocen a Cristo y su Dios es la familia. Primero está la familia que Dios. Hay personas que conocen a Cristo y su corazón está puesto en sus negocios, en sus finanzas. ¿En dónde está hoy tu Dios? ¿En dónde está puesta tu mirada? El pueblo de Israel se había abocado a dioses paganos, pero Elías sostuvo su fidelidad a Dios. Elías representó a Dios con dignidad. Elías no se atemorizó y todavía retó y dijo: vacíenle 3 veces agua, que el fuego de Dios, aún lo que está muerto, lo puede hacer vivir. Un día nuestras vidas estaban así. Teníamos ojo y no veíamos. Teníamos oído y no escuchábamos. Teníamos pies y no sabíamos caminar en integridad. Nuestra vida estaba muerta, semejante a los ídolos. No teníamos visión espiritual. Pero un día esas cadenas cayeron y nuestros ojos espirituales fueron abiertos. Hermanos, la separación de la influencia mundana, dice Elías, que le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si tú viniste a Cristo, sigue a Cristo, vive como Cristo, como lo decía la carta de Juan. Si eres evangélico, vive como evangélico. No puedes vivir claudicando. Un rato vivo como evangélico y otro rato vivo como mundano. Hay una separación, y cuando hay separación, el poder de Dios comienza a actuar. Hermanos, el mundo nos seduce con sus valores, su búsqueda de placer y su rechazo a Dios nos aparta del poder de Dios. Hermanos, la separación del mundo implica resistir influencias, elegir obedecer a Dios, elegir poner a Dios sobre todas las cosas. La separación nos tiene que llevar a un lugar santo. La palabra santo significa separado, apartado para Dios. No es aquel que tiene la aureola, no es aquel que le adoran. Un santo es una persona apartada para Dios. Y Dios nos ha declarado sus santos. Vosotros sois nación santa, dice Pedro. Nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de la tiniebla a la luz. Ese es el llamado. El Señor nos apartó de las tinieblas. El Señor nos apartó de la idolatría. El Señor nos llama a amarlo sobre todas las cosas. El Señor nos llama a darle el primer lugar en nuestras vidas, pero en todos los aspectos de nuestra vida. Yo quiero que te preguntes: ¿en qué área de mi vida estoy permitiendo que el mundo me influya? Es un tiempo para meditar. ¿En qué área de mi vida yo permito que el mundo me influya? ¿Será en mis amigos?
¿Será en las redes sociales, de lo que veo, de lo que comparto? ¿Será de mis compañeros de trabajo que me estoy dejando influenciar y eso me aleja de Dios? ¿Dónde? ¿Qué cosa, qué área de mi vida está permitiendo que el mundo me influya, que el mundo me atrape, que el mundo me envuelva y me separe de la bendición y del poder de Dios? También quiero dejarte una pregunta: ¿dónde estamos claudicando entre los caminos de Dios y el mundo? Estamos claudicando, estamos viviendo una vida doble. Estamos viviendo una vida un ratico sostenido de Dios y otro ratico sostenida en nuestra propia prudencia, sostenido en nuestras fuerzas, sostenido en nuestras creencias, en nuestra cultura. ¿O tenemos una cultura de reino totalmente en nuestra vida? El Señor anhela una cultura de reino de Dios para tu vida. El Señor quiere que vivas todo y cada uno de los aspectos de tu vida diaria, que le des el lugar que le corresponde a Dios para tu vida. Hermano, el segundo aspecto que yo quiero comunicarte de esta lectura tan poderosa, de esta historia tan poderosa, es que la separación de los ídolos del mundo nos lleva al poder de Dios. La separación de los ídolos del mundo. En una oportunidad, ahorita eso a la memoria, y estábamos en un campamento de jóvenes. Óyeme bien, estábamos en un campamento de jóvenes y estaba un hermanito que cantaba, que tocaba el cuatro, la guitarra, adoraba a Dios. Y en una de esas estamos en la residencia y estamos arreglándonos para el culto, y cuando abrió, se fue a poner un suéter, una camisa, se le cayeron como 10 cuadros de caballo. Todos nos asombramos porque era el adorador. Estaba claudicando, estaba sumergido en el juego de azar, estaba sumergido en la apuesta, y eso no le agrada a Dios. Los juegos de envite, de azar. Yo confío en Dios, pero me juego un animalito a ver si me repara algo. El pan cada día debe venir de tu esfuerzo, de tu trabajo, no del envite, del azar, de la suerte. El pan viene de Dios, y Dios te ha dado la fuerza y la sabiduría para proveerlo en todo momento. Entonces, yo quiero decirte que los ídolos son incapaces de satisfacer las necesidades del alma. Los profetas de Baal representan ese mundo, representan el poder, la fama, el placer, el materialismo. Son cosas que idolatramos. Y a veces pensamos que la idolatría solamente es adorar a una imagen. Pensamos que la idolatría solamente es adorar una imagen de yeso, pero a veces idolatramos a nuestros hijos. A veces entregamos tanto que amamos a los hijos más que a Dios. La vida de mis hijos depende de Dios. Un día el Señor permitió que mi hija Saraí, que ustedes ven por allí, falleciera. Falleció. Ella estuvo fuera de su cuerpo. Ella falleció de una epilepsia. Sufrió de ataques de epilepsia. Y el Señor le sanó. No es epiléptica. Dependía de un tratamiento, y mi esposa y yo le creímos a Dios y le dijimos: no le demos más ese tratamiento porque me la tiene dopada. Pasaba el día así. No se lo dimos más, se lo fuimos quitando. Y había personas que decían: se volvieron locos, ¿van a hacer eso? Sí, porque mi hija está sana en el nombre de Jesús. Amén. Y ella misma cuenta que en una de esas crisis, que yo iba como a 140 para el hospital, ella estaba arriba del carro. Su espíritu estaba arriba del carro. Y ella veía su cuerpo y lo veía nosotros. Su mamá le estaba dando respiración artificial. Yo iba manejando y orando con la otra mano, clamando a Dios. Mi hija estuvo, yo creo que como 4 horas, desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana, sin reaccionar. Un cerebro en una crisis de esas se achicharra, se queman las neuronas. Y mi hija, cuando despertó, dijo: mamá, papá, ¿dónde estoy? Reconoció a mamá, a papá. Mi hija tiene buen rendimiento académico. Mi hija tiene una buena memoria.
mi hija tiene un cerebro sano para la gloria de Dios. Amén. Porque yo decidí hacerle creer. ¿Saben? El mundo dice esa carta que ustedes están estudiando, la primera carta de Juan, dice en el capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, ¿de qué ídolo de este mundo necesitas separarte hoy? ¿Qué ídolo ha ocupado el lugar que ocupó los ídolos de Baal, los ídolos del pueblo de Israel, los ídolos de Acera, de aquel Dios pagano que todavía hace una semana le están adorando el Dios Baal, carne para Baal? Todavía hay gente que no ha sido separada del mundo. Tú y yo fuimos separados del mundo. Amén. Estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo para cautivarlo para Cristo, no para que ellos nos cautiven a nosotros. Estamos en el mundo para dar testimonio de que la vida en Cristo es una vida de poder. Hermano, ¿en quién estás poniendo tu confianza? ¿En el dinero? ¿En tu profesión? ¿En tu oficio? ¿O estás poniendo la confianza en el Dios que todo lo provee y todo lo suple? El que te dio la vida y el que te dio la salvación a través de Jesús de Nazaret. Es tiempo de que la separación del mundo implique en nuestras vidas reconocer la falsedad de sus promesas. El mundo es falso. El mundo se derrumba. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios nos trae beneficios en esta vida y en la vida venidera. Hermanos, Elías demostró la inutilidad de esos ídolos, exponiendo su impotencia, su ineficacia. Elías se rió. Elías resaltó de unos ídolos que no tenían poder. Elías desafió con el poder de Dios al pueblo idólatra de Israel. Mójenlo 3 veces. Se llenaron las zanjas, se llenó todo, pero el fuego de Dios descendió. Gloria a Dios. Hermano, el último punto que quiero decirte es que la separación del mundo es para la manifestación del poder de Dios. En primer lugar, cuando nos separamos del mundo, creamos un lugar para que Dios se manifieste. Cuando nos separamos del mundo, creamos un lugar adecuado en nuestra vida. Le damos un lugar especial a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Hacemos un altar de adoración para Él. Nosotros somos el altar de Dios. Ya no hay un altar pagano. Ya no hay un altar de idolatría. Ya nuestra vida, como decíamos, se la entregamos a Dios en cuerpo, en alma, en espíritu. Toda mi integridad adora a Dios. Hermanos, cuando nos separamos del mundo, creamos un lugar para Dios donde Él se manifieste. Elías construyó el altar de Jehová, lo reedificó. El Señor ha reconstruido el altar que Él puso un día en tu corazón cuando te dio el aliento de vida. Él puso un espíritu en ti para que le adoraras. Él puso un espíritu en ti para que le sirvieras. Y hoy, por la sangre de Cristo, ese espíritu ha cobrado vida. Porque Jesucristo es la vida para ti. El Señor Jesucristo te reanimó, te sacó de la inmundicia, te sacó del paganismo, te sacó de la idolatría para traerte a un reino de justicia, de poder. Hermanos, cuando nos separamos del mundo, nos acercamos a Dios y experimentamos su poder. Comenzamos a ver sus milagros. Comenzamos a ver orientación en nuestras decisiones. Comenzamos a ver que las cosas fluyen. Comenzamos a ver que a pesar de que estamos en el mundo todavía, ahora caminamos con Cristo. Y Cristo es quien sustenta cada una de nuestras necesidades. Hermanos, cuando nos separamos del mundo, se manifiesta el poder de Dios, y es porque nos entregamos a Dios. Nos entregamos y Él se manifiesta con poder en nuestras vidas. Ocurre un cambio, cambia nuestro pensamiento, cambia nuestra manera de adorar a Dios, cambia nuestra manera de responder, de convivir, de relacionarnos, cambia nuestra manera de adorarlo.
Antes le adorábamos de una manera idólatra, pero ahora le adoramos en espíritu y en verdad. Amén. Aleluya. Hermanos, gloria al Señor. Yo quiero concluir diciéndote que debemos con premura identificar cada área donde el mundo está ejerciendo influencia en nuestra vida. Es tiempo de hablar con Dios. Es tiempo de sacar aquello que no podemos desarraigar de nuestra vida, que no nos deja crecer. Y decirle: Señor, yo he sido un ídolo de mi trabajo. Señor, yo he sido un ídolo de mi familia. Señor, yo he puesto en primer lugar mis finanzas, mi dinero, mis propiedades, pero no he entendido que tú debes ocupar el primer lugar en mi vida. De que debo adorarte a ti. De que tú me llamaste para que te adorara a ti y solo a ti, y que te diera el primer lugar que te corresponde en mi vida como un hijo de Dios. Cuando eso ocurre, hermanos, no solamente, sino que renunciamos a los ídolos del mundo, y entonces podemos dedicar nuestra vida a Cristo. Pidamos a Dios fortaleza para separarnos del mundo y vivir para Cristo. Pidámosle a Dios fortaleza para separarnos del mundo y no verlo como un acto de aislamiento. Hay personas que temen separarse del mundo porque serán aislados, sino que es un acto de dedicación a Dios. Tomar la cruz de Cristo significa dejar lo que tanto me causa placer, lo que tanto me causa satisfacción como ser humano, y poder rendirle y tomar la fe del Evangelio y ser obediente a lo que está establecido en la palabra de Dios. Eso es tomar la cruz de Cristo. Hermanos, al igual que Elías, hoy podemos experimentar el poder de Dios cuando nos separamos del sistema mundano, pero tenemos que entregarnos por completo a Él. Elías fue un hombre entregado totalmente a Dios. Elías vivió bajo la dependencia de Dios. Hermano, yo pido que este relato pueda abrir tu entendimiento espiritual y comprender que separados del mundo somos poderosos en Dios. Comprender de que cada día te vas desarraigando de tu mala y vieja y antigua manera de vivir, y comenzarás a vivir una vida gloriosa y victoriosa en el poder del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es tiempo de separarnos del mundo. Es tiempo de separarnos del pecado. Es tiempo de hacer valer la decisión que un día tomamos: morir para el mundo y vivir para Cristo. Amén. Ese día que tú hiciste esa oración de fe, esa historia de tu vida quedó registrada en el reino de los cielos. Allí solo comenzaste a dar los primeros pasos en el Evangelio, pero el Señor te quiere llevar a una vida de poder. En la medida que nos separamos, más poder de Dios se derrama en nuestras vidas. En la medida que identificamos cada área de nuestra vida que todavía no se desarraiga del mundo para arraigarse a Dios, en esa medida el Señor te va dando crecimiento. En esa medida el Señor va aumentando tu fe en Cristo. En esa medida vas a ir viendo los milagros. En esa misma medida vas a ver el sostenimiento de Dios. En esa misma medida hasta tus fracasos te enseñarán de que Dios te ama y que te va a dar lo que está en sus planes, no lo que está en los tuyos. Te va a dar lo que te conviene como un padre responsable, y lo que no te da, ya Él sabe que no te conviene, porque Él quiere lo mejor para tu vida. Él quiere lo mejor para tu familia. Él quiere lo mejor para tu trabajo. Él quiere lo mejor para tus finanzas. Él quiere lo mejor para tu desarrollo como creyente, miembro de una iglesia. Él quiere que des fruto, pero que des fruto de arrepentimiento, de conversión, de que ahora eres un hijo de Dios y que ahora no hay idolatría en ningún aspecto de tu vida, porque tu vida, Cristo ocupa el primer lugar para la honra y la gloria de Dios Padre.
Amén. Dios les bendiga, hermano, iglesia. Dios les guarde.